Hablamos de lo que era un condensador, ¿cierto? El condensador es en el fondo, sí, el condensador es en el fondo un par de placas metálicas ¿separadas por qué, chicos? Separadas por un dieléctrico, un papel dieléctrico, es decir, un papel que prácticamente no conduce. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque este papel o este material dieléctrico, un plástico, puede ser un plástico, un papel, lo que sea, entre medio de las dos placas, ¿ok? Este papel cumple dos funciones. Una, la función inicial es que no se toquen las placas, por ende que no haya una conducción eléctrica entre esta placa y esta, pero por otra parte permite que las cargas, cuando empiecen a fluir y nosotros conectemos nuestro condensador a una batería o a una fuente de alimentación y trate de fluir cargas eléctricas, las cuales sí fluyen al inicio, ¿ok? Hacia una placa, va a generar que por la atracción, al estar tan cerca, una placa metálica de otra, se equilibre la otra placa generando un polo contrario, positivo, o mejor dicho al revés. Si esta placa queda cargada positivamente, es decir, con vacíos de cargas o falta de electrones, ¿cierto? Lo que va a producir es que va a atraer las cargas desde acá hasta acá. Ahora, sucede que las cargas físicamente no pueden saltar de aquí para acá porque está el dieléctrico y esa es la función que cumple este material, que no pase la corriente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué ganamos con ello? ¿Qué ganamos con ello, chicos? Que se almacenen esas cargas. ¿Qué ganamos con que las cargas viajen desde los polos hasta las placas, ¿sí? Si en realidad hay corriente durante unos instantes y luego la corriente se detiene porque no puede saltar de aquí para allá, lo que vamos a ganar es que no hay roce. No hay roce porque imagínate que las cargas están saliendo de acá, ¿ven mi mouse? Y llegan hasta acá hasta que se llene la plaquita, es decir, lo máximo que aguanta, pero no es capaz de saltar para allá porque está hecho para que no pase eso. De hecho, cuando pasan derechamente hacia el otro lado es porque el condensador se reventó, se quemó o está malo, ¿ya? Las cargas quedan acá y obviamente son atraídas por esta otra placa que genera una especie de positivo o falta de electrones y las cargas quedan ahí, ¿ok? Al menos durante un tiempo quedan ahí y eso produce que las cargas se mantengan ahí. A pesar de que no hay corriente, sí queda cargado, ¿se entiende, no? Queda con las cargas ahí por un tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo en el fondo es almacenar electrones en el condensador o almacenar cargas eléctricas en el condensador. Ahora, ¿cuánto voltaje va a almacenar ese condensador o cuántas cargas? Lo define la capacidad del condensador, ¿ok? La unidad de medida es faradio. Repito, la unidad de medida es faradio. Las cargas ya sabemos que son coulombs, ¿cierto? O coulombs. Y V es voltaje, es decir, la diferencia de potencial que tenemos entre un aspecto negativo y un aspecto positivo. Pero el condensador sí o sí tiene que conectarse a algo para liberar esas cargas. Ahora, si nosotros lo desconectamos, el condensador igual va a empezar a descargarse, suena raro, pero hacia el aire, muy lentamente. ¿Por qué? Porque la energía igual se va a perder. No es una... Es como decirte, si tú una batería, no es lo mismo que una batería, pero para que entiendas la idea, si tú una batería la tienes full carga, pero no la ocupas, ¿se descarga? Sí, aunque no tenga nada conectado, se descarga. ¿Por qué? Porque no podemos guardar la energía eternamente. El condensador, aunque no es una batería, y va a funcionar posteriormente como si fuera una fuente de alimentación, debido a que está guardando estas cargas temporalmente, si no le conectamos nada, igual va a perder esa carga con el tiempo. Ahora, como lo almacena durante un tiempo, si no le conectamos nada y nosotros tocamos físicamente ese condensador, nos va, como decimos vulgarmente, nos va a dar la corriente. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? La siguiente. Nosotros al poder guardar las cargas temporalmente en un condensador, nos sirve para muchas cosas. Una de ellas, teniendo conciencia que existen condensadores con polaridad y sin polaridad, lo cual ya vimos en su momento, ¿ok? Los con polaridad son llamados dieléctricos y los sin polaridad, son electrolíticos, Electrolíticos, ahí tenemos fotos de cómo es un diagrama de cómo es por dentro, ¿cierto? Y ahí hay una foto de alguien que se le ocurrió abrirlo y desenrollarlo, ¿sí? Tenemos las placas de metal, ¿sí? Y tenemos el papel. Electrolítico, el que es con polaridad, ¿ok? Sí, y ese es el punto, es cómo, no es una pila. Es decir, temporalmente funciona como una fuente de voltaje, no de corriente. Porque recuerden que, los que no tienen polaridad son llamados cerámicos o de poliéster. Aquí tenemos un cerámico, acá tenemos otro cerámico y cumplen más o menos la misma
la misma idea. Tenemos distintos tipos, que en mis videos anteriores de condensadores lo pueden ver físicamente, ¿ya? Y ahí hay alguien aburrido que lo hizo físicamente. ¿Qué? ¿No se escucha? 1, 2, 3. Yo no me he caído. No se me ha caído la conexión a mí. Generalmente dice reconectando o algo así. A ver, entonces, ¿qué utilidad nos presta esto? Hasta el momento probablemente no se nos puede ocurrir nada a simple vista, pero una de las utilidades que tienen los condensadores electrolíticos dentro, eso es lo que quiero explicar, ¿ya? Una de las utilidades que tiene el condensador, que estoy viendo el tema del lápiz. Un segundo. Sí, no se preocupe. Ok. Una de las utilidades, o las utilidades que tiene el condensador, primero dependiendo si estamos hablando de corriente continua o corriente alterna. Ya recordando que la corriente continua es una señal en el tiempo de voltaje o de corriente, da lo mismo, continua. Y la corriente alterna es una señal en el tiempo que está variando. En corriente continua, como la corriente es continua, nos sirve más en los circuitos electrónicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos tener funciones como de temporizador debido al tiempo de carga o descarga del condensador, ¿sí? O también en los circuitos electrónicos como, a ver, no, esto es conjunto a los circuitos de corriente continua y los circuitos de corriente alterna. En los circuitos de corriente alterna tenemos el aspecto de filtro de la señal, ¿ok? O sea, el por qué y el cómo lo hace lo vamos a ir viendo más adelante. Pero también tiene que ver todo con el tiempo de carga y descarga, ¿ok? La utilidad del condensador tiene que ver siempre exclusivamente con su tiempo de carga y de descarga. Es decir, no nos sirve que funcione solamente como una batería que le entrega voltaje a algo o una pila. La real utilidad es con respecto a su tiempo de carga y de descarga. Primero, que es manipulable, ¿ya? Que es manipulable debido a las variables y variantes, ¿sí? De las cuales depende. Variables de las que depende. En pocas palabras, nosotros podemos manipular su tiempo de carga y de descarga modificando algo, ¿ok? Teniendo esto en mente, y todo gira en torno a esto, en el condensador, el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Y al inicio en corriente continua es muy mirado en menos porque casi no se ocupa más en la parte electrónica de corriente continua, que es algo que obviamente no se ve en corriente continua porque es electrónica, ¿sí? Pero la función del condensador es muy útil para cosas posteriores en cuanto a la automatización, ¿ya? No voy a hablar de matemáticas complejas todavía porque no es el punto, pero es muy útil y lo tienen que estudiar bien, como con toda la cosa que yo preparé hoy. Y en cuanto a corriente alterna, ¿por qué funciona como filtro de señal? Debido a la forma que tiene la corriente alterna, ¿sí? Piensen ustedes que si yo le conecto una fuente a un condensador y esta fuente puede ser de, no sé, por ejemplo 220 volts que tienen una forma así, si yo le conecto un condensador, ¿creen ustedes que eso no va a afectar el cómo va a tener la señal acá? Perdón, aquí, cuando yo mida voltaje, puede que el voltaje físicamente sea el mismo. En cuanto a la magnitud, puede ser, no lo sé, porque eso depende de ciertas variables que yo acabo de hablar, ¿ya? Pero la señal no va a ser exactamente la misma, la señal va a cambiar, porque a esta señal tendríamos que sumarle, ¿cierto? Suponiendo que esos voltajes, estos tiempos, a esa señal tendríamos que sumarle voltaje en el condensador, la forma en cómo se carga y cómo se descarga el condensador constantemente. Es como así, se carga y se descarga. Ay, perdón, es como un diente de cierre, como una aletita de tiburón. Y la combinación de ambos me daría la señal que yo en realidad tengo en el condensador o a la salida después del condensador. ¿Ya? No lo voy a hacer porque sería una garrafalidad hacer una suma, porque hay que hacerlo con matemáticas, no es algo que vamos a ver ahora, pero se puede ver más adelante, ¿ya? Pero finalmente sería la suma de estas dos señales, algo que no es sencillo de sumar, y nos daría una señal distinta,
parecida a la inicial, porque el condensador tampoco tiene tanta influencia, pero sí influye, sí depende, sí lo afecta. Parecida a la de entrada, pero un poquito más atenuada, más suave, más rizada. Y ahí tiene otra cosa que ver también con los circuitos electrónicos, de cómo se hacen las fuentes, de que transforman la corriente alterna en corriente continua. No es que usted conecta un cargador al enchufe y tenemos corriente continua en la salida. Eso no depende solo del transformador que está dentro, sino que eso depende de varias cosas más que están dentro, y una de ellas son un par de condensadores, ¿ya? Debido a su tiempo de carga y de descarga. Imagino que ese concepto quedó claro, pero ahora vamos a ahondar un poco más en ello. Ya, no se olviden que el faradio viene a ser la expresión entre cuántas cargas yo puedo almacenar en mi condensador versus el voltaje, ¿ok? Recordando que cargas son paquetes de electrones, ¿cierto? ¿Sí? Y voltaje es la diferencia de potencial entre los paquetes de electrones que tengo arriba y los paquetes de electrones que tengo abajo. Ahora, estos paquetes de electrones en el fondo es la cantidad de paquetes de electrones que tengo. A pesar de que la Q en el tiempo es corriente, la Q sin el tiempo es corriente, no, son solamente cantidad de cargas. Y eso es lo que me expresa la C, la capacidad en el fondo de cuántas cargas puedo almacenar yo acá con este voltaje. Ejemplo, ya, si le conectamos 12 volts a un condensador de 100 microfaradios, 12 volts. Ojo, importante. Tiene que decir el condensador físicamente que aguanta ya 12 o más voltaje, o si no el condensador se puede reventar, ¿sí? Suponiendo que el condensador aguanta, no sé, 25 volts como máximo. Esto es relevante solamente para saber a qué fuente lo podríamos conectar, ¿ya? Y si es electrolítico o no, porque si es electrolítico se puede conectar a una fuente de corriente continua, ¿cierto? Pero si no es electrolítico, también lo puedo conectar a una fuente de corriente continua, pero ¿puedo conectar yo un electrolítico a una fuente de corriente alterna? Repito, no. ¿Por qué? Porque los electrolíticos tienen polaridad, por ende tiene que saber llegarle positivo por un lado y negativo por el otro. En cambio, si lo conectamos el electrolítico a la corriente alterna, va a pasar que cuando se invierta la polaridad, porque eso es lo que sucede en la corriente alterna, le va a llegar positivo por el otro lado y negativo por arriba y va a quedarlo embarrado. ¿Ya? Por eso es que los electrolíticos solamente se pueden conectar en corriente continua, ¿ya? Porque tienen polaridad. Sí, los electrolíticos solamente se pueden conectar a corriente continua porque tienen polaridad. Por ende necesitamos un cerámico, serviría en corriente alterna o incluso también en corriente continua. Pero hay una ventaja y desventaja de por qué usamos electrolíticos generalmente en vez de cerámicos, y tiene que ver con la capacidad de la carga. Es decir, tal vez los cerámicos aguantan el mismo voltaje, pero la capacidad en cuanto a microfaradios son mucho menor. Generalmente son de 1 microfaradio, de 0,1 microfaradio, de nanofaradio, de picofaradio. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces nos decía esto, que C, ¿cierto? Siendo la capacidad del condensador en microfaradios, era igual a Q, la cantidad de cargas, dividida en B, el voltaje, ¿cierto? ¿Qué voltaje le estoy aplicando yo a mi condensador? 12, ¿ya? ¿Qué capacidad tiene mi condensador? Voltaje que le estoy aplicando. No. Capacidad en faradios, no cuánto voltaje aguanta como máximo o tolera. 100 microfaradios. Puedo saber entonces la cantidad, porque tengo esto y tengo esto, ¿cierto? Puedo entonces saber, es solo para demostrar la cantidad de cargas que puede almacenar, que eso es lo que es, la cantidad de cargas que puede almacenar. Sí, el voltaje es que está dividiendo, pasa, multiplicando y tengo las cargas, ¿cierto? Ya, entonces sería igual a 12 volts, ¿sí? Porque pasa multiplicando por 100 micro, exponente a la menos 6. Entonces, este condensador, sí, puede almacenar 1,2 por 10 a la menos 3, ¿cuánto eso es? Mili, ¿cierto? Milicoulomb. Lo voy a anotar para que no vayan a confundir esa C con esa C, que son cosas distintas. Milicoulomb, ¿ya? Entonces yo ahí ya tengo claro cuánta es la capacidad que tiene mi condensador, o mejor dicho, cuántas cargas puede almacenar. ¿De qué me sirve eso? Lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Quedó claro el ejemplo? Ya. Entonces vamos a la siguiente parte. Pongan atención porque con estas cosas se van a encontrar de aquí hasta que terminen el técnico, la ingeniería o lo que estén estudiando que requiera matemática. Pero la matemática no es nada si nosotros no le aplicamos un concepto, ¿ok? Así que ustedes me siguen la idea y créanme que lo van a entender aún si no saben una matemática más compleja, ¿ok? Acá dice ecuación de la carga de un condensador. Vamos a poner este ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, ya. Tenemos un switch, ¿cierto? Una resistencia y un condensador. Y lo que se está estudiando acá es qué pasa en el fondo con la corriente y qué pasa con el voltaje en el circuito y en el condensador, ¿sí?
Nosotros sabemos que por ley de Kirchhoff, miren qué entretenido, nosotros sabemos que por ley de Kirchhoff, no se preocupen si vamos a hacer algo práctico hoy día para rematar la clase. En este circuito que tenemos dibujado acá, tenemos un switch, está abierto, una resistencia y el condensador. ¿Ya? Entonces este dice que es de D, este es C, este es R, ¿ok? Y acá tenemos el switch. Polaridades, más menos, más menos. Y en la resistencia obviamente más menos, porque la corriente va a viajar así. Ya. Si yo hiciera un pequeño estudio con respecto a las leyes de Kirchhoff, yo tendría que decir que la suma de todos los voltajes da cero, siempre y cuando esté cerrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos el voltaje en la resistencia, entramos por más voltaje en la resistencia, ¿o no? Después más voltaje en el condensador y a la fuente entramos ¿por dónde? ¿Por negativo o por positivo? Entonces menos voltaje en la fuente igual 0. Si yo lo ordeno, me va a quedar que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador es igual al voltaje en la fuente. ¿No es lo mismo que está ahí? Bacán. ¿Ven? No sale de la nada, partamos por eso. Segundo, lo segundo siempre es descomponer una malla, ¿o no? Nosotros sabemos que la corriente es la misma para la resistencia y es la misma para el condensador, ¿cierto? Sí. Podríamos decir, se supone que la corriente es igual a R más C igual a B, pero eso estaría incorrecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque C es resistencia, ¿es una resistencia? ¿Se mide en ohm? No, no se mide en ohm. ¿Cómo puedo saber el voltaje entonces del condensador? Según la fórmula que acabamos de ver, el voltaje en el condensador, si yo quiero sacar el voltaje en el condensador, tengo que invertir estos dos, ¿cierto? Y tengo que el voltaje en el condensador es igual a las cargas que puede almacenar dividido en la capacidad. Simplemente invertir. Este estaba dividiendo acá abajo, pasó para allá, ¿o no? Y ahora puedo reemplazar y decir que la corriente que está circulando por la resistencia me da el voltaje en la resistencia, ¿sí? Más el voltaje en el condensador que está representado por esto, Q partido en C, es igual a voltaje de la fuente. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Hoy sí es tan bonito cuando alguien te lo explica. ¿Ya? Y vamos a lo siguiente, antes de continuar con ese mismo análisis. Dice acá, el comportamiento transitorio de un circuito con una batería, una resistencia y un condensador está gobernado por la ley de Ohm, la ley del voltaje y la definición de capacidad, que no fue lo que acabamos de hacer, ley de Ohm, ¿cierto? Y por R, ley de los voltajes, o sea, ley de Kirchhoff, la ecuación, y la definición de capacidad, que es la fórmula de cuántas cargas, cuántos coulomb, el voltaje, ¿sí? Hasta ahí nada nuevo. El desarrollo de la fórmula para la carga del condensador necesita los métodos del cálculo, es decir, de cálculo diferencial, cálculo 1, cálculo 2, esa matemática más compleja, y se establece una ecuación diferencial para una carga continuamente variable. La corriente se define como la derivada bla 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 bla. Yo les voy a explicar súper sencillo, no me voy a meter con matemática compleja, sino que les voy a explicar el concepto que hay detrás para que lo entiendan y no lo vean como algo extraño. Primero lo voy a anotar. Acá sale que I es igual a D, siempre que vean una D se refiere a derivada, una D así como de lado, derivada de T. Y al reemplazar en esa ecuación, bueno, derechamente no en la ecuación, sino que derechamente ahí, ¿ya? Se tiene entonces que el voltaje B, es decir, la fuente, es igual a R por dQ dividido en dt, más Q partido en C, si es que me quedó feo el C, partido en C, ¿ya? La D significa derivada de algo, ¿ya? Derivada de algo. ¿Pero qué es la derivada de algo? En el fondo es la variación de la magnitud, ¿ya? Y siempre va partido en algo, en el tiempo, puede ser en el espacio, puede ser en cualquier cosa, ¿ya? Porque siempre tenemos que ver variación de algo con respecto a otra magnitud. Entonces, variación de la magnitud con respecto a otra magnitud. Ahora, léanlo conmigo. Variación de la magnitud. Eso es la derivada. Entonces, ¿variación de qué? ¿Qué es Q?
De nuevo, ¿qué es Q? Sí, pero ¿qué magnitud? La carga. ¿Cuánta carga tiene el condensador? ¿Sí? Respecto de otra magnitud. ¿Qué es T? Esa T minúscula. Tiempo. Entonces, la variación de la carga en el tiempo. ¿Se entiende? La corriente, ¿se acuerdan que cuando lo vimos recién acá arriba, recordando un poco lo que habíamos visto antes, cuando hablábamos del condensador estamos hablando de cuánta carga almacena, ¿cierto? Respecto del voltaje que está siendo aplicado, nos da la capacidad del condensador en faradio. ¿Sí? Y acá lo que hicimos fue calcular lo contrario a las cargas, porque ya teníamos el faradio y teníamos el voltaje. Pero eso expresa la capacidad de cargas, ¿cierto? ¿Cuántas cargas puede almacenar? Pero el cuántas cargas puede almacenar, si yo eso lo llevo al tiempo, es decir, cuántas cargas en el tiempo, yo también tengo que incluir la corriente que está fluyendo por el circuito acá, en la resistencia también, en el tiempo. O si no, no haría sentido. ¿Por qué? Porque la corriente, en el fondo, es la cantidad de cargas que están fluyendo por mi circuito en el tiempo, ¿sí? Que en un circuito de corriente continua es constante. Por ejemplo, si yo tengo 3 coulombs andando por mi circuito por segundo, ¿cuánto es eso? Repito, por ejemplo, si yo tengo 3 coulombs andando en un circuito cualquiera, voltaje por segundo, por cada segundo, ¿eso qué representa? ¿Cuántos amperes? ¿Nos acuerdan que la corriente era coulomb por segundo? 3 amperes, ¿sí? Pero aquí sucede algo interesante. El condensador, como se carga, y no es instantáneo, sino que se carga, puede que se demore muy poco o puede que se demore mucho, todavía no sabemos bien de qué depende, pero no es constante. No es este. Es así. Se empieza a cargar el condensador de voltaje y la corriente que parte como la corriente máxima que puede entregar empieza a disminuir. Así funciona. ¿Eso es una señal constante? ¿Una señal que se mantiene estable durante el tiempo? ¿O se va, si se dan cuenta, se va apagando a medida que se va cargando? La corriente va disminuyendo a medida que el voltaje se va cargando hasta que llega a la carga máxima que puede tolerar el condensador, o mejor dicho, la carga máxima que yo le estoy aplicando con el voltaje de la fuente. O sea, en pocas palabras, ¿hay una señal continua acá? No, ¿cierto? Entonces, la fórmula de que 3 coulombs en el tiempo son 3 amperes, ¿me sirve? Sí, me sirve, pero tengo que agregar el tiempo como una derivada, es lo que estaba hablando recién acá. Que la variación de carga ahora ya no es simplemente 3 cargas, sino que lo que sea que esté variando la carga en el tiempo que sea que esté demorándose en cargar. Pero hablamos de variación, ¿ok? Es decir, va aumentando o va disminuyendo, pero es variación en el fondo. ¿Me entienden o no? Por agregarle el condensador. Entonces, al agregar el condensador, ya esa corriente que antes era constante, por ser corriente continua, ya no es constante, está variando. ¿Se acuerdan que yo dije la semana pasada que el condensador empieza a cargarse, hasta que una vez que llega a su carga máxima, se detiene la corriente, o es como que la pausara? Acá está expresada con la línea punteada la corriente. Cuando se empieza a cargar de voltaje, la corriente poco a poco empieza a disminuir hasta que la corriente ya deja de fluir. ¿Y por qué deja de fluir? Por lo mismo que hablamos al inicio. Las plaquitas se llenaron de carga. Empezaron a llenarse poco a poco hasta que se llenaron, y no es que para que no se sobrecargue, sino que es que no aguanta, es lo que le está entregando y no aguanta, no puede guardar más. O sea, el límite físico en el caso del condensador vendría siendo el máximo que aguante. Pero si yo le estoy conectando 12 volts es lo que se va a guardar en el condensador. ¿Tengo más voltaje o más cargas para entregarle al condensador ahí? No. Entonces, una vez que se carga con los 12 volts, se detiene el flujo de corriente. ¿Me entienden? Dejan de fluir cargas para acá y cargas para allá. Cuando dejan de fluir cargas, ¿hay corriente? Cuando ya está cargándose, ¿hay corriente? No. Empieza a cargarse con voltaje, y cuando ya está llenito, porque la corriente empieza a disminuir a medida que se va cargando, y una vez que está llenito, la corriente ya se detiene, porque no hay más flujo de corriente, no hay más cargas moviéndose hacia las placas. Y eso es la corriente, pues, cargas moviéndose, ya no hay más movimiento, están quietas, se detienen, no hay corriente, hay voltaje pero no hay corriente. Ahora, no es que la corriente sea 0 absoluto, sino que la corriente tiende a 0, así se dice, como en matemática ustedes lo pueden ver en algún momento. Y así, ya al menos quedó claro eso, de que cuando el voltaje llega ya a su carga máxima, decir todas las cargas que tolera, la corriente disminuye porque ya el flujo de corriente ya empieza a bajar y ya no hay más corriente en el circuito una vez que yo cierro el switch. Genial. Entonces, por eso es que agregamos esta pequeña letrita, que no es tan complejo en realidad, no vamos a trabajar de hecho con eso, sino que es para el concepto. Ese ejemplo era de corriente continua, así que lo voy a eliminar, era para que entendieran solamente. Entonces vamos acá. El análisis que yo acabo de hacer, que es esto mismo, puede ser esto o puede ser esto mismo, se ve acá. Cuando procesa la carga, la corriente
disminuye y la carga aumenta. Es decir, mientras se empieza a cargar el condensador con voltaje, ¿cierto? La corriente va disminuyendo. Parte con la corriente máxima que me pueda entregar el circuito. ¿Y la corriente máxima de qué depende? ¿Del condensador o de la resistencia? De la resistencia, exacto, porque en corriente continua el condensador no tiene resistencia o no se considera una resistencia y en realidad no tiene, ¿ya? Entonces la corriente máxima depende solamente de la resistencia. Entonces parte con la corriente máxima y empieza a bajar mientras el condensador se empieza a cargar. Y así paralelamente ambas cosas. Y aquí hay como una expresión de cómo es que se calcula, bla bla bla, no me interesa. Y esta es la que sí nos interesa. Ahí ya nos olvidamos de cálculo y venimos a lo que es la fórmula de exponencial que nos expresa cómo se carga el condensador. En el tiempo la tenemos acá, ¿no? No. Así que la vamos a anotar. La vamos a anotar, pero de esta forma. Dice que la cantidad es para que aprendan nomás, Benjamín. Es algo que lo van a usar. Sí. Les puedo dar para practicar después. Ya. Esta fórmula que tenemos acá, Q, la cantidad de carga, ¿cierto? Es igual cuando lo desconectamos. Es decir, cuando se descarga. C por BB, ¿qué era BB? En mi circuito, la fuente, ¿cierto? Estos son las cargas. Esto es la capacidad, ¿sí? ¿Factor de qué? De 1 menos E, es decir, la E de exponencial elevado a menos T dividido en R por C. Esta misma fórmula la podemos escribir de la siguiente forma, debido a que Q y C, si C está multiplicando, pasa dividiendo, ¿o no? Les explico el tiro. Pasa dividiendo, ¿no? Q dividido en C no era lo mismo que el voltaje en el condensador. Lo voy a anotar acá. Q dividido en C no era lo mismo que el voltaje en el condensador. Entonces podemos decir que el voltaje en el condensador es igual a el voltaje total, 1 menos E elevado a menos T partido en R por C. ¿Qué representa la T? El tiempo de carga del condensador. Lo vamos a anotar acá abajo. Entonces T, el tiempo de carga, o que se demora en el fondo, de carga o descarga del condensador. De hecho, se puede despejar esto. No lo voy a hacer ahora porque si no nos va a quedar muy largo el video. Con un poco de matemática básica no es necesario. Básica me refiero a logaritmo y todas esas cosas. Y nos queda que el tiempo, si es que no recuerdo mal, es igual a R por C por logaritmo natural. Es como si quisiéramos el tiempo del voltaje total, en este caso es VB, partido en BB menos el voltaje del condensador. Ya, y ya relájense si más fórmulas no hay. De hecho, todo ahora se basa en esto. Ni fórmulas, ni números, ni... Igual pasa ese link, profe. ¿Me está tuteando? Ah, sí, yo les paso los links, los tengo todos en un bloque de notas. Los recopilé ayer en un bloque de notas, así que ahí se los paso, se los mando por WhatsApp. Es que no se los quiero mandar ahora porque estamos en esto, para que no perdamos tiempo. Entonces, el voltaje en el condensador se puede expresar así, o si yo quiero ver el tiempo, lo puedo calcular así. Si no hay que ser muy sabiondo en matemáticas para comprender que además del logaritmo natural de B partido en BB menos BC, ¿cierto? Además de esta parte de acá de la derecha, en el fondo el tiempo de carga del condensador depende de la capacidad del condensador y depende de la resistencia que está conectada a nuestro condensador. ¿Se dieron cuenta? Y de los voltajes, pero esto es importante. Repito, el tiempo entonces de carga o descarga va a depender de alguna u otra forma directamente de la resistencia y del condensador. Derechamente la resistencia en ohm y el condensador en microfarad. Y esta parte de acá, pero esta parte de acá podríamos considerar como que siempre el condensador va a estar, o la mayoría de las veces, no siempre, va a estar cargado casi a su máximo, al máximo voltaje de la fuente, dependiendo de cómo lo conectemos. ¿Copiaron hasta ahí? Sí. ¿Hasta qué hora la clase? Hasta las 4:45. Ya. Entonces de nuevo se carga el condensador, se descarga la corriente. Ya. De hecho, estas mismas fórmulas están ya implícitas en esta página. Y si nosotros decimos, por ejemplo, tenemos una fuente de, no sé, 12 volts. Ok. Una resistencia, suponiendo que estamos conectando el circuito como está en el dibujito. Tenemos una resistencia de, de 10 kilos, no sé si me deja poner K, así que voy a poner 10.000 ohm, son 10 kilos, ¿cierto? El condensador dice que va derechamente en microfaradio,
Le vamos a poner un condensador de 200 microfaradios, ¿ok? Se fijan que automáticamente me calculó la constante de tiempo de R por C, o mejor dicho, la multiplicación de R por C. Y abajo me dice, este circuito tendrá una corriente máxima de 0,002 amperes. La carga máxima será de 2400 microcoulomb. ¿Sí? La corriente de carga es de 1. La carga del condensador, bla, 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 bla. Esa parte no es tan relevante. La corriente y cuánto se demora en cargar. Ah, porque acá tengo que poner un tiempo. 2 segundos. A ver, sí. Ahí está, 2 segundos, 2400 microcoulomb. La corriente de carga es tanto en promedio, no, eso no me interesa. La corriente máxima sí, 0,0044. Entonces estamos hablando de micro. Y la carga del condensador es tanto. Llevémoslo a algo más práctico para que entendamos un poco. Voy a abrir Proteus, Isis. Ya, me imagino que se acuerdan de los valores para que me ayuden a jugar aquí con esta cosa. ¿Cómo los buscamos? Botón derecho, Pick from Libraries, Res, doble clic, ¿cierto? Vsource, doble clic para agregar. Y me falta condensador. Lo busco como capacitor. No me gusta ese. A ver, capacitors. Que quiera un electrolítico. Acá abajo, si se fijan, yo si selecciono por categoría en vez de buscar derechamente, me dice todos los tipos de capacitor que tiene. Y acá yo voy a electrolytic aluminum o generic, ahí también. Y ahí tenemos cap elect. Eso es un generador, o sea, perdón, un condensador electrolítico genérico, ¿sí? De poliéster o derechamente un condensador sin polaridad. Entonces lo voy a girar. Vamos a conectar una resistencia, vamos a conectar la fuente, vamos a dar los valores, 12 volts, resistencia de, ¿cuánto pusimos? De 10 kilos, y el condensador de 220 micro, eso se escribe con una U, ¿ya? Micro. Y ahora vamos a poner instrumentos de medición, DC ammeter, porque quiero medir la corriente. Voy a poner aquí y voy a poner la entrada, aunque sabemos que la corriente es la misma en ambos elementos, pero para que ustedes lo visualicen. La corriente debiese estar en miliamperes, ¿no? ¿Cómo puedo saber eso? Fácil, pues si ya sabemos que la corriente depende exclusivamente de la resistencia, porque el condensador no tiene resistencia. 12 volts, no en corriente continua al menos. 12 volts dividido en 10.000 ohm, 10 kilos, entonces me da una corriente máxima de 1,2 miliamperes. Entonces la corriente va a estar en miliamperes, ¿cierto? Con los amperímetros cerramos circuito, así que no hay problema, y después le vamos a agregar un par de voltímetros. Entonces aquí, DC voltmeter, voltímetro acá, y vamos a poner un voltímetro también acá, y vamos a ver qué hace. Ahí está mi circuito, y antes de lo vamos a calcular. ¿Cuáles eran las fórmulas que dijimos? ¿Cuánto tiempo debería más o menos cargarse el condensador si tiene estos parámetros? Logaritmo natural de 4,6. Demos un segundo. Voltaje en el condensador, voltaje total dividido en 12. 12 menos 12 por punto 99.3. No, sin el 3. 993. Logaritmo natural de eso, 4.96. Ya. ¿Dónde están ustedes? Acá. Continuamos con la idea. Entonces vamos a decir que el condensador en cuanto a voltaje tiende a su máximo. No es que derechamente se cargue al máximo, aunque el voltímetro diga que sí. En realidad si pusiéramos el máximo, esto sería 0 y esto sería 0 y no funciona. Vamos a decir que en realidad estamos alcanzando una carga de casi el 100%, es decir, 99,3% del condensador, ¿sí? Repito, por un tema de una matemática más compleja, si yo dijera que el condensador... ya, veámoslo, miren. No voy a meter la matemática, pero miren, vean lo siguiente. Si el condensador se cargara derechamente a los 12 volts, y aunque el simulador me diga que tiene 12 volts, si yo lo considero 12 volts, eso sería 12, ¿cierto? ¿Dividido en qué? En 12 menos, de nuevo. Si yo dijera que el condensador se carga al 100%, y ese 100% son lo mismo que la fuente, tendría 12, y abajo tendría 12 menos 12. ¿Cuántos 12 menos 12 abajo? Suponiendo que el voltaje en el condensador van a ser los 12 completos, 0. ¿Y algo dividido en 0? Ya sí entendí. ¿Y algo dividido en 0? No es 0, es infinito. Pero matemáticamente la calculadora no me lo va a tomar. Sí, porque es algo tan chiquitito que no hay forma de expresarlo. Entonces, si se fijan acá habla de 4RC o 4 veces RC. En el fondo esa es la forma de calcular el tiempo, ¿ya? Sin el logaritmo natural, porque en realidad lo que hacen
es lo siguiente, y eso va a variar, en algunos lados lo van a ver como 5 por RC, 4 por RC, etc. Porque yo digo lo siguiente, entonces si el condensador no lo puedo considerar cargado al 100% exacto, ¿cierto? Sino que lo considero cargado a un número muy cercano al 100%, ¿sí? Y ahí no me va a dar 0 y no se va a dar infinito. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Entonces yo digo que el condensador va a alcanzar una carga como carga máxima de su 99,3%, ¿ok? Suponiendo que esa carga máxima está referida, bueno, siempre es variable, depende de si estamos hablando de la carga de la fuente, bla, 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 pero no voy a entrar tampoco en ese detalle. Nos vamos a decir que ese 99,3% va a ser lo mismo que sacarle el 99,3% al voltaje total. Es decir, el condensador se va a cargar a eso. Entonces ahí es más fácil, porque yo tengo Ln y después yo ocupo el número nomás. Tengo Ln dividido en BB menos 99,3% de el voltaje total, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo aparte? Porque esto me va a quedar en un número que lo voy a tomar como una constante. ¿Cuánto es BB? 12, ¿cierto? Y le resto ¿cuánto? El 99,3% de 12. 99,3. ¿Cómo se saca el porcentaje de algún número? 0,993 por ¿cuánto es BB? 12. Y esto me da lo siguiente. Logaritmo natural de 12 dividido en 12 menos el 99,3% de 12, ¿sí? Es lo mismo que acabo de escribir, ¿cierto? Igual 4,96. Y en realidad da lo mismo si le aplicamos 12, le aplicamos 5 volts, al menos en este aspecto, porque esto se va a resumir, eso va a depender exclusivamente de qué porcentaje utilicemos, se va a resumir en un solo número, 4,96. Entonces el tiempo de carga o de descarga va a ser RC por 4,96. Como el orden de los factores no altera el producto, lo escriben generalmente como 4,96 por R por C. Entonces en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como 5 por R por C o 4 por R por C. Acá que tenemos que el tiempo está calculado como 4 veces R por C. ¿Y eso de qué depende? De qué porcentaje hayan escogido. Si escogieron que el condensador se iba a cargar o íbamos a considerar una carga completa a su 99% en vez del 99,3, me refiero así, en vez de 0,3 le quito solo y lo dejo en 99, ¿cuánto me da? 4,6. Si lo bajo a 98, 3,9. ¿Se dieron cuenta? Entonces depende a qué porcentaje del condensador yo lo voy a considerar como un condensador cargado. No lo puedo considerar al 100% porque si no se me van las fórmulas al carajo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque este tiempo obviamente es un tiempo aproximado, no es un tiempo exacto, ¿ya? Entonces podríamos dejarlo al 99% y vamos a decir que es 4,6 y lo vamos a dejar en 4,6. Entonces si yo les borro aquí, en vez del 99,3 para no complicarnos tanto la existencia, 99%, ¿sí? Del voltaje por 12 volts, ¿ok? Y esto va a resultar en 4,6 por RC. Y aquí dice 4 por RC, está aproximado. Esa es la fórmula de tiempo. Ahora ocupémosla en nuestro circuito. ¿Cuál es nuestro circuito? Acá. Tenemos R, que vale ¿cuánto? 10 kilos. Y tenemos C, que vale 220 microfaradios, ¿sí? Y además la fórmula se ha vuelto más sencilla para calcular el tiempo. Vamos a calcular el tiempo como así. 4,6 por R por C de cualquier circuito o casi de cualquier circuito. Entonces el tiempo que debería demorar en cargarse va a ser 4,6 por ¿cuánto vale R? 10 kilos. ¿Cuánto vale C? 220 micro. Igual. ¿Se debería demorar cuántos segundos en cargarse? 10 segundos aproximadamente. Bueno, si se demora un poquito más, un poquito menos, es por la variable, pero eso debería demorar en cargarse. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ah, se me olvidó agregar un switch. Switch. Me equivoqué de elemento ahí. Switch. Y le damos play. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a apretar el switch. Fíjense bien. Y vamos a ver qué hace. Si lo abro, de hecho el condensador quedó cargado con 12. ¿Se dieron cuenta? Pero como no lo estoy conectando a nada, no se logra descargar. Voy a apretar stop. Voy a simular nuevamente. A ver si puedo juntar un poco esto. Fíjense en la corriente y el voltaje. Voy a borrar este para que no nos moleste si al final es la misma corriente en ambos. Excelente. Ahí se ve mejor. Entonces le voy a dar play, ¿cierto? Y voy a cerrar el switch. Fíjense en la corriente y en el voltaje entre la resistencia y el voltaje en el condensador. Ya, ahora voy a quitar el switch. ¿Para qué? Para que ahora se fijen en el tiempo desde que empieza a simular. ¿No? Aquí abajo dice el tiempo de simulación. Apenas le dé play, se fijan en la corriente y cuando esté totalmente cargado o casi totalmente cargado según la simulación, debería estar entre los 9 y los 11 segundos, aproximadamente 10. Perdón. Mejor así. Voy a apretar play.
y le voy a cerrar el switch porque si no la simulación no funciona bien. Entonces una vez que yo dé clic en el switch van a ver el tiempo. Play. El tiempo lo tenemos en cuando esté en 5 le voy a dar clic. 5. Se está cargando, ¿cierto? Más o menos llegando a los 15 debería estar llegando a los 12. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta, no? De nuevo. Y ahí está en play. A ver, cuando llegue a los 10 le voy a dar clic porque debería llegar a los 20. Y ahí se está cargando. Y el voltaje va disminuyendo en la carga. 20, 12. ¿Y por qué el voltaje va disminuyendo en la carga? Porque ¿qué pasó con la corriente? Cuando yo cerré el switch. Primero se cumplen más o menos los 10 segundos, ¿cierto? ¿Qué pasó con la corriente? Obviamente tiene una tolerancia. ¿Qué pasó con la corriente? Había corriente en un inicio. Play. Parte con la corriente máxima y empieza a disminuir. El voltaje acá también empieza a disminuir porque la corriente empieza a bajar. Pero acá el voltaje se carga con el máximo. Porque todas las cargas quedan en el condensador. Entonces como ya no hay corriente, ya no hay más cargas pasando, no hay corriente, por ende no hay voltaje en la resistencia. La única forma sería conectarle algo aquí al condensador para descargar ese voltaje y que fluya la corriente hacia, claro, hacia otro lado. ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces voy a cambiar ahora un poco los valores y voy a cambiar también el circuito de la siguiente forma, porque el tema de la descarga es la misma fórmula pero al revés. Me refiero a que hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta? Pero la constante de tiempo y todas las cosas se siguen cargando de la misma forma, con la misma fórmula. Solo que la diferencia es que ahora parte cargado y se va descargando. Y cuando se abre el switch se carga B1. ¿B1 te refieres con R1? ¿Te refieres a la fuente? Ya. No, pues no se carga B1 porque el condensador la idea es que se descargue en otra cosa, no en la misma fuente. Ahora, podríamos con eso invertir el proceso y cargar una batería, sí, pero es una cosa un poquito harto más compleja. Ya, volvemos. Lo que yo voy a hacer es modificar esto un poco, solo un poco, ya, porque me refiero a que voy a conectar la resistencia hacia el otro lado, 220 ohm, un LED BB LED-B, ¿no? ¿Era así? Sí. Green. LED-BRG. Ahí está. Ah, pero no 220 volts porque la corriente que tiene que circular por el LED debería ser menor. ¿Cómo sabemos cuánta corriente va a pasar por el LED? Porque la resistencia que está aquí, recuerden que tiene que... la resistencia que está ahí, recuerden que tiene que limitarle la corriente al LED. Y esa de 220 está calculada para una fuente de 5 volts. Vamos a girar esta cosita. Como la fuente que nosotros estamos conectando es de 12, vamos a poner una de 660. ¿Sí? Fácil. Se supone que el LED consume, le estamos conectando aquí, le vamos a conectar en el fondo 12 volts y el LED máximo tolera 20 mA, más allá se quema. Entonces, si el LED consume 20 mA, pero también el voltaje que cae en el LED es de 2,4, creo que era 2,4 volts, entonces el voltaje aplicado es 12 menos lo que consume el LED, perdón, lo que cae en el LED, esto dividido en la resistencia 660. Tenemos algo de 14,54 mA. Ahora vamos a hacer uso de la misma resistencia para retardar la descarga. Solo que vamos a tener que subir el condensador un poquito harto. Y es por ello que igual tengo la cámara preparada acá y toda la cosa, pero yo no tengo estos valores de condensadores y no puedo ir a comprar. Ustedes comprenderán por qué. 4700 creo que era. Y si yo hice la simulación antes de ayer. Ya. Aquí lo que me faltan son los voltímetros, ¿cierto? Voltímetro acá y un voltímetro en la resistencia. Y ahora lo vamos a probar. Nuestro tiempo obviamente cambió, ¿cierto? ¿Cuánto cambió nuestro tiempo, chicos? A ver si están atentos. Inicialmente, ¿cuánto es la resistencia que yo le tengo conectada al momento de cerrar el switch a mi condensador? No, inicialmente aquí, dije, en este circuito, cuando yo cierre y 60, ¿estás seguro, Benjamín? Nada. Si se fijan, recuerden que las cargas van de aquí, de la fuente hasta el condensador, ¿no? Sí, las cargas van de aquí hasta el condensador. ¿De dónde vienen las cargas? De la fuente. Entre medio del condensador y la fuente, ¿hay alguna resistencia? No. O sea, sí, pero muy bajita. Es decir, la de los cables, literalmente, que es casi cero. Entonces, ¿cuánto se va a demorar el condensador en cargarse? Casi nada. Debería, si yo le doy play y la aprieto aquí, debería cargarse al tiro, ¿no? ¿Se cargó al tiro? Ahí se fijan que habíamos calculado la corriente con una de 660. 12 volts, que es lo que estamos alimentando el LED, menos el voltaje que cae en el LED, que es 2,4, 2,3, dependiendo. En este caso es 2,3, ¿ya? Y ese voltaje que resta es el que va a caer en la resistencia. Entonces, eso dividido en la resistencia de 660 nos da
una corriente de 14,69, 14,8, estamos cerca, miliamperes. Ya, aquí la magia ocurre no cuando se carga, porque ¿cuánto se demoró en cargarse? Ojo, que se cargue instantáneamente no quiere decir que, pongan atención, no quiere decir que no haga esto, ¿sí? Lo hace igual, solo que lo hace muy rápido, ¿ya? No se confundan. Pero ahora viene la otra magia, la magia del sur. Viene cuando yo abro el switch, se supone que el condensador se va a tratar de descargar hacia ella, porque está cerrado el circuito, ¿se dan cuenta? Por el lado derecho, pero aquí sí tengo una resistencia. Entonces, como está por el lado derecho, cuando intente descargarse el condensador, sí voy a tener una constante de tiempo, y sí se va a demorar algo de tiempo. Veamos cuánto. ¿Cuánto era la constante que habíamos definido? 4,6, ¿cierto? Ahí está, 4,6, no funciona el teclado. 4,6 por R, que vale ¿cuánto? 6,60, la de la derecha, porque ahora estamos viendo el tiempo de descarga, ¿sí? Por el condensador. Por eso está escribiendo aquí la cuestión. Por el condensador. ¿Qué valor le puse yo al condensador? 4700 microfaradios. ¿En qué tiempo debiese descargarse el condensador completamente? Casi 15. Vamos a ver si es verdad. ¿Me puedo equivocar? Y si me equivoco, ¿pasa algo? Si estoy simulando claramente, no pasa nada, ¿cierto? Eso es lo entretenido de la simulación. Obviamente igual es entretenido conectarlo también, pero eso es lo entretenido de la simulación. Entonces yo voy a abrir el circuito de acá y esta carga que está acá va a pasar para allá. Y vamos a ver el tiempo. Lo vamos a hacer a los 2 minutos 40. ¿Se alcanza a ver el tiempo? 17, 38. ¿Se dieron cuenta? 2,55 más o menos. La corriente acá en el condensador, perdón, en el LED llegó casi a cero, ¿cierto? Obviamente el LED se apagó antes. ¿Por qué el LED se apagó antes? Exacto. Porque si la corriente acá empieza a bajar, el LED se empieza a apagar, ¿cierto? Pero al bajar la corriente también bajan los voltajes que tenemos en la resistencia y el voltaje que tenemos acá en el LED, porque no son 12 volts constantes, son 12 volts que están cayendo. Parten los 12 volts y empieza cada vez a bajar. Más o menos cuando vaya por ahí probablemente el LED se va a apagar. Por este punto. ¿Se entiende, no? Entonces si el LED consume para funcionar un mínimo de 5 a 10 mA, pero un mínimo también de voltaje, o un mínimo y máximo a la vez, de voltaje de 2.3, 2.4 volts, cuando ya baje esa barrera, el LED prácticamente va a estar apagado. Le voy a dar play de nuevo. Parte totalmente cargado el condensador, en realidad se cargó muy muy rápido. Y tengo 2.23 volts. Entonces lo voy a soltar a los 20 segundos. Si se dan cuenta, el LED va poco a poco apagándose, la corriente en esta rama va disminuyendo, el voltaje en la resistencia también y el voltaje en el LED también. Ya más o menos a este punto ya tenemos casi 0 mA, por ende ya han transcurrido los 15 segundos de descarga y el LED se apagó antes, pero se apagó después, no se apagó instantáneamente cuando abrí el switch del circuito. ¿Se dieron cuenta? Denme un segundo que necesito ir a buscar líquido, vengo el tiro. He vuelto, entonces alcanzaron a apreciar. En este caso usamos la resistencia del mismo LED para poder utilizar, mejor dicho, para poder enlentecer la descarga del condensador. Y no como lo habíamos hecho al inicio, que ponemos la resistencia acá para poder enlentecer la carga o retardar la carga del condensador. Podríamos lograr el mismo tiempo con otros valores, mejor dicho, otra resistencia u otro condensador, si se puede. ¿Por qué? Porque la fórmula es así. El tiempo es igual a 4,6 veces por la resistencia por el condensador. ¿Podría usar yo otra resistencia o otro condensador para obtener los mismos 10 segundos o 15 segundos, dependiendo de lo que estemos calculando? ¿Sí? ¿Podría cambiar? Repito la pregunta. ¿Podría utilizar otra resistencia y otro condensador para generar los mismos 15 segundos de descarga o los mismos 10 segundos de carga que hicimos delante? Sí. Sí se puede. Si nosotros ya sabemos que el tiempo de descarga de nuestro circuito es de 10 segundos, sí se puede, de 10 segundos, lo importante es que hay que tener claro que tenemos que usar valores comerciales. Por ejemplo, yo en mi caso yo no tengo condensadores de 4700 micro. ¿Podría juntar varios condensadores para hacer este valor? Sí. ¿Cómo los tengo que poner? De esta forma, ¿ya? Si yo pongo condensadores en paralelo, 1, 2 o 3, sus valores capacitivos se suman. Por ejemplo, uno de 1000 microfaradios, uno de 1000 microfaradios y uno de 700. Si existiera uno de 700 microfaradios, ¿ok? Y aquí yo tendría 2000, no, era de 2000. Me equivoqué yo, la idea que quería de 2000, sí. ¿Y cómo funciona esto? Que la capacidad total de estos tres condensadores va a ser equivalente a un condensador de 4700 microfaradios. En pocas palabras, CT va a ser igual a C1 más C2 más C3. Y ustedes dicen, pero ¿cómo si están en paralelo? Bueno, los condensadores funcionan al revés en la resistencia. En paralelo se suman
Y adivinen, ¿qué pasa cuando están en serie los condensadores? ¿Qué pasa si yo tengo uno de 1000 microfaradios en serie, y se pueden conectar en serie también, con uno de 2000 microfaradios, o con uno de 200? ¿Cuál sería su valor equivalente? Perdón, su capacidad total equivalente. Se calcula igual que como nosotros veíamos la resistencia. Al estar en serie se calcula así: CT es igual a C1 por C2 partido en C1 más C2. Y ahí tenemos uno de 1000 por 2000 dividido en 1000 más 2000. Tendríamos un condensador equivalente a 666 microfaradios. ¿Dónde está? Acá está. CT en este caso es igual a 666 microfaradios. ¿Sí? No es como, es la operación contraria. Y ahora, un poquito aparte, volviendo a la misma pregunta, ¿podemos llegar a los mismos 10 segundos con otro valor de resistencia y otro condensador? Sí, podemos. Podemos utilizar otro condensador u otra resistencia. Por ejemplo, si a mano no tenemos el de 4700, y queremos igual los 15 segundos eran, ¿cierto? Casi 15. El tiempo de descarga. Revisemos, sí, 14,26, 14 o 15 segundos. Da igual. ¿Podemos lograr el mismo con otro que no sea el de 4700? Sí. Yo despejo. Yo digo lo siguiente. Entonces 15 segundos es lo que yo necesito o quiero, no sé, ustedes lo van a ver, igual a 4,6 por R por C. Pero el condensador que yo tengo tal vez es de, no sé, 2200 microfaradios. Voy a ver qué resistencia me sirve. Esto está multiplicando. ¿Cómo pasan? 15 segundos dividido en ¿qué? En 4,6 por 2200 microfaradios me va a dar la resistencia aproximada que yo debería conectar a mi circuito. Entonces, 15 dividido en 4,6 por 2200 microfaradios. Debería conectarle una resistencia de 14,822. Ya, eso no lo vamos a encontrar en el comercio. 14.000 en realidad. Si lo pasamos a, no sé por qué apreté eso, si lo pasamos a kilo, serían 14,8 kilos. Estamos hablando en realidad de una resistencia casi de 15 kilos. Una resistencia de 15 kilos la podríamos encontrar en el mercado. Entonces vamos a decir aproximadamente una resistencia de 15 kilos. 15 kilos. Entonces tenemos un condensador de ¿cuánto? 2200 micros, ¿sí? Y una resistencia de 15 kilos. Vamos a ver entonces cuánto nos da el tiempo aproximadamente. Nuestro nuevo tiempo va a ser de 4,6 por 2200 microfaradios por 15 kilos. Solo estoy reingresando los valores con los valores que cogí y los que se supone que tengo. No yo, estoy hablando así como en un supuesto. Micro, ¿cierto? A menos 6 por 15 kilos a la 3. Y a la 3. Me da un tiempo de, 2200 micros. En algo me equivoqué. Entonces no era 15 kilos. ¿En qué me equivoqué? Chan. Ah, que ahí le puse 220. ¿Se dieron cuenta, no? No era 220. ¿Cuánto era? 2200. Entonces, ¿de cuánto es nuestra resistencia? ¿De 15? No, es de 1,5. ¿Se dieron cuenta que un 0 me faltó un 0 y me agrandó la resistencia? 1,5. Ahora sí. Nuevamente, 4,6 por 2200 microfaradios por 1,5 kilos, que es la resistencia que sí voy a encontrar en el mercado. Me da un tiempo de 15,18 segundos. Entonces esto me daría un tiempo de 15,18 segundos. Nos vamos al ISIS, le vamos a cambiar los valores. No 15, pues si es 18. 2200 y una resistencia de 1,5 kilos o 1500 ohms. Fíjense en el amperímetro de acá cuando se descargue. Eso vamos a utilizar para poder saber en el fondo si se cumplieron o no los 15. Voy a cargar el condensador. Se cargó casi al instante, ¿cierto? Fíjense, primero, el LED no va a funcionar como funcionaba antes, primero porque ahora la corriente ya es más chica, ¿o no? Porque la corriente depende de ¿quién? De la resistencia. Entonces nos conviene subir la resistencia
va a depender del circuito y va a depender de lo que estemos conectando o alimentando, ¿sí? Si yo subo la resistencia y bajo el condensador, porque no tengo más condensadores, tengo que estar claro de que tal vez voy a mantener el tiempo, pero eso va a afectar la corriente que fluye en mi circuito. Antes era de 14 y algo miliamperes, ahora son 6,56 miliamperes. Y es por eso que les pido que se fijen en la corriente y no en el LED, porque el LED probablemente no va a durar ni un segundo apagado, ni un segundo prendido, y ya se va a empezar a apagar. Entonces ahora al minuto voy a apretar y vamos a ver los segundos a ver si es que se cumplen. Ahí se empezó a descargar, ahí va la corriente bajando y el voltaje también. El LED ya se apagó, ¿sí? 0,41, 3, 2, 1, 0,0, prácticamente 15, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que puedo lograr el mismo tiempo con otros valores de resistencia y condensador? Ahora, veamos si el profe no nos estaba cuenteando aquí con el tema del condensador. ¿Verdad que no era en serie? Es en paralelo. Como yo sumo dos condensadores, los conecto en paralelo. Voy a conectar o voy a simular como que no tengo el de 2200, sino que tengo dos de 1100, o uno de 1000 y el otro de 1200, ¿sí? Según lo que vimos recién, si yo los pongo en paralelo, sus valores capacitivos se suman, ¿cierto? ¿Cuánto dan 1200 más 1000? Los 2200. Por ende, deberían seguir transcurriendo los mismos 15 segundos aproximadamente, ¿no? Repito, yo no tengo el de 2200, estoy suponiendo, pero sí tengo uno de 1000 y uno de 1200. Si los conecto en paralelo, sus valores se suman. Por ende, yo tendría un equivalente de estas dos en el fondo de 2200 al conectarlos en paralelo. Si sigo entonces en el fondo con los mismos 2200 y no he cambiado tampoco la resistencia, deberían seguir siendo exactamente los mismos 15 segundos, bueno, aproximadamente, no exactamente, los mismos 15 segundos APP al momento de la descarga. Le doy play, voy a cargar el condensador, se cargó casi instantáneamente, bueno, los condensadores, y cuando llegue a 10 lo voy a desconectar. 9, 10, 3, 2, 1,4, 3, 2, 0. Cuando llegue ya a 0,0 lo vamos a considerar como que se descargó casi completamente. 0,0, 25 segundos. Es decir, perdón, 15 segundos, porque partimos desde el 10, son 15 segundos. Entonces se mantuvo el tiempo de descarga, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, una última cosa antes que nos vamos. Obviamente el LED, esto nos perjudica, ¿sí? Cuando no tenemos un condensador alto, nos perjudica en el sentido de que si nosotros queremos tiempo específico para que el LED esté encendido o que se demore en apagarse, ¿cierto? Si el condensador no es lo suficientemente grande, vamos a tener que, para compensar, poner una resistencia más grande. ¿Se dieron cuenta? Si yo bajo el condensador, porque son inversamente proporcionales. Si yo quiero al mismo tiempo, si bajo el condensador, la resistencia la tengo que subir. Y si bajo la resistencia, el condensador lo tengo que subir si es que quiero al mismo tiempo. Entonces, en cuanto a cálculo, eso, o matemáticamente hablando, eso es fácil de hacer en una calculadora. Pero el subir la resistencia o bajar la resistencia, a nosotros nos va a afectar porque el voltaje que tiene o que va a tener la resistencia y la corriente que va a circular por nuestro circuito va a cambiar. Es por eso que siempre manda primero la resistencia y luego se calcula el condensador en base al tiempo, porque si nuestro circuito necesita una resistencia de 660 y necesitamos de funcionamiento un tiempo de, no sé, 30 segundos, al menos en la rama, ¿qué va a pasar? Que en base a esos datos voy a tener que yo calcular cuánto va a ser el condensador que necesito. Y si es que no hay más grandes, mejor dicho, si el más grande es de 4700 microfaradios, ¿qué tengo que hacer? Irlos conectando en paralelo o en serie para sumar sus valores capacitivos. En paralelo, ¿sí? Yo tengo LEDs, resistencia y toda la cosa, pero no tengo condensadores grandes, por eso no. De hecho, yo tenía los elementos acá, pero preferí hacer la simulación para que vieran cómo fluían los valores. Pero mi condensador más grande es de 100 microfaradios. Entonces, si se fijan, en base al mismo concepto, y yo le pongo un condensador de 100 microfaradios o de 200, porque tengo dos de 100, suponiendo que los pongo en paralelo, ¿cuánto me va a subir la resistencia en valor? ¿Ya? 200 es lo máximo que yo tengo. Entonces, para alcanzar a visualizar esto, considerando, ojo, que no todo el tiempo de descarga va a estar prendido, sino que va a estar prendido como la mitad, o si no es que un tercio, producto de la. Yo tendría que aquí poner una resistencia como de 22 kilos, creo. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que igual no va a prender. ¿Y saben por qué no va a prender? Porque ¿cuánto es la corriente que me va a dar una fuente de 12 volts con 22 kilos? Mi corriente máxima es de 545 microamperes. ¿El LED funciona con esa corriente?
¿Prende con esa corriente o no prende, chicos? Es muy chica, po. Entonces por eso no saco nada con conectar. Ustedes de hecho vieron en el práctico pasado que hicimos la prueba. Y el tiempo, incluso el tiempo también, con los valores que yo le había puesto, daba un tiempo muy pequeño. Entonces igual, apenas yo abro el circuito, el LED se apaga. Entonces no alcanzo a visualizar como el tiempo de descarga por último, o parte del tiempo de descarga. Entonces ese es el problema. Ya. Pero eso pues chicos, ya voy a detener la grabación de Camtasia.